Buenos días, el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por una oportunidad más de estar juntos, de celebrar el Día del Señor. Siempre anhelamos y deseamos pues que llegue el Día del Señor, que llegue el domingo para reunirnos juntos, para abrazarnos, como yo digo siempre, para achucharnos de una manera limpia y amorosa, los hermanos juntos, en armonía, disfrutando pues de esa gracia que el Señor desprende cuando estamos juntos, ¿verdad? Pero hoy estamos a través de este medio, como informamos el jueves pasado, por causa de que en nuestra congregación local ha habido un contagio de COVID y por seguridad de todos, pues hemos decidido estar a través de estos medios y quedarnos en casa. Pero no hallamos en esto ninguna excusa para celebrar el Día del Señor, para adorar al Señor juntos, para exponernos juntos al Señor, exponernos a su presencia, a su voz, a que Él pueda extender su mano y volver a tocar, sostener, consolar nuestro corazón y seguir dando a nuestra vida pues la fortaleza, el ánimo, la determinación que necesitamos para vivir conforme a su voluntad, ya que fuimos creados, hemos sido traídos a la existencia y hemos sido rescatados de las tinieblas con un solo propósito. El propósito es vivir para su gloria. Y vivimos para su gloria cuando nosotros nos dedicamos a buscar nuestro gozo y nuestro deleite, buscar nuestra felicidad en Él. Así que no está reñido en ningún momento nuestro gozo con buscar la gloria del Señor, sino por el contrario, está unido, está relacionado. Cuando nosotros buscamos el deleite en el Señor, a la misma vez estamos buscando nuestro más y perfecto gozo, ya que la palabra del Señor nos enseña que es en la presencia del Señor donde hallamos plenitud de gozo, donde nuestras almas están completamente satisfechas, donde nuestras vidas hallan el sentido verdadero para poder vivir. Así que damos gracias al Señor por este domingo, gracias al Señor por la salud que nos permite estar aquí. Amén. Pues si nos faltara la salud, ni aún a través de estos medios podríamos estar. Le damos gracias al Señor por permitirnos esta agenda. Sabemos que hay hermanos que por circunstancias temporales no pueden estar el domingo en la reunión y esperamos y oramos que el Señor obre en sus circunstancias para que les libere de carga de trabajo en el que como digo, de una manera temporal, tienen que estar ahí para traer pues el sustento a sus hogares. Y hermanos, ellos les gustaría estar en la reunión y no pueden, ¿no? Sí que debo apuntar o hacer un pequeño énfasis o una pequeña aclaración. Es verdad que nosotros debemos de buscar pues trabajos que no nos estorben ni nos impidan pues poder estar en el culto dominical, ¿no? Creo que esto debe de ser así. Pero hay momentos circunstanciales, temporales, en los que aquellos que están en paro encuentran un trabajo, el trabajo que encuentran ahora mismo es temporalmente en esta situación, esperando que el Señor pues resuelva pues su vida laboral, ¿no? Bueno, no me meto en esto, pero quiero que los que hoy estamos aquí, que tenemos el tiempo y que tenemos ahora mismo la agenda, la salud para poder aún por este medio estar juntos y alabar al Señor, quiero que sepas que es parte de la gracia del Señor que se extiende hacia tu vida para que tú seas o sigas siendo bendecido, sigas siendo pastoreado por el Señor, sigas siendo confortado, defendido, santificado. ¡Oh, gloria a Dios! Todo aquello que tiene que ver con el bien del Señor para tu vida, para tu existencia aquí en la tierra. Como dice la Escritura, toda dádiva y todo don perfecto emana del Padre de las luces, es decir, el trono de gracia es un trono del que emergen, del que salen, se desprenden o de donde son enviadas todas las bendiciones que necesitamos en nuestra vida aquí en la tierra, y esa es el Señor y todo aquello que Él nos da por gracia. Amén. Y podemos hablar de las esposas. La Biblia dice que el que haya esposa haya la bendición de Dios.
Amén. Así que si estás casado, pues el Señor te ha dado un regalo. Y uno de esos regalos, una de sus hijas, para que pueda ser completado, para que ella pueda ocupar el lugar de ayuda idónea, de consejera, que ella pueda mostrar de una manera bíblica en su misión, su amor, sus consejos, la manera de honrar a su esposo, como dice Efesios capítulo 5, ¿no? Representando la relación entre la iglesia y Cristo, y nosotros los esposos representando a Cristo delante de nuestras esposas, es decir, debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. Amén. Hijos, la Biblia dice que los hijos son ¿qué? Bendición de Dios. El Señor te habrá otorgado hijos si los tienes, y tienes que saber que no son pues una tragedia o no son una carga. No estoy diciendo que no haya una responsabilidad y haya un esfuerzo, una dedicación por ello, una entrega, un desgaste, pero tienes que verlos de una manera correcta. Son bendición de Dios. Pero eso también ocurre con los hermanos, con la iglesia local, con tus pastores, con ese trozo de pan que cada día está en la mesa, que nunca falta. Gloria al Señor. Nunca olvides de darle gracias al Señor por todo lo que tienes, por todo lo que te da. Amén. Porque todo lo que tienes y todo lo que te da, lo único es una expresión acerca de su generosidad. Quiero que sepas que aún en medio de esa generosidad y esas dádivas, el Señor también nos regala dificultades. Cuidado, las dificultades no es el abandono de Dios, hoy estaremos hablando de esto. Las dificultades no es la decisión de Dios de estar contra ti. Las dificultades también son un hermoso regalo del Señor, ya que las dificultades son tomadas por el Señor para probar nuestra fe, para que nuestra fe se eleve, para que nuestra fe se purifique, para que nuestro amor, pasión y alabanzas al Señor sean de una manera más correcta, más puras. Amén. Y pues la prueba, la aflicción, las circunstancias adversas, pues nos ayudan y nos van limpiando como el fuego limpia el oro de la escoria. Así también somos limpiados pues también de la escoria que todavía hay en nuestro corazón, en nuestra santificación gradual. Amén. Así que damos gloria a Dios. Y créanme, hermanos, que al expresar todas estas cosas, al llamarles a ustedes, mis hermanos, a poder mirar al Señor y ver su bendición y su amor por nosotros, yo estoy siendo muy bendecido. Así que, ¿qué les parece si oramos al Señor? Bueno, quiero dar gracias al Señor también por nuestro hermano Mariano y nuestra hermana Monse, los responsables del punto de misión en Barcelona. Están siendo de muchísima bendición. Hoy les hemos escuchado pues exponer la palabra del Señor de una manera preciosa, en la que hemos podido ver el amor intencional del Señor, el amor incondicional, el amor eterno. Y el hermano nos hacía referencia acerca de que nuestro Señor Jesús decide imponerse una necesidad. Y la necesidad no es otra que ir a Samaria, al encuentro de una mujer en una situación de perdición, en una situación de un alma seca, un alma insaciada, un alma que se ha desgastado buscando ser saciada, pues a través de alguna circunstancia, en este caso relacionándose con hombres, esperando que esos hombres satisfagan su vida, y siempre se encuentra en el mismo lugar de esta manera parabólica, siempre se encuentra al próximo día en el mismo lugar de su sed, en el mismo lugar, a la misma hora. Allí iba a recoger agua, porque el agua que bebía de una manera parabólica, como decía, nunca le había saciado. Y nuestro Señor Jesús, en esa necesidad que se impone por gracia y por amor, va al encuentro de aquella mujer en el pozo y viene a traer el agua en mayúsculas. Gloria a Dios. Él no es el pozo, Él no es la respuesta, Él no es una opción, Él es el agua. Así que te animo en esta mañana, pues, a tener esta actitud de sed. Tener esta actitud de sed y acudir al Señor como la única fuente de la que emana vida eterna, satisfacción completa. Amén. Así que vamos a orar
Ya he dicho, damos gracias por el hermano Mariano y la hermana Monse. El hermano Mariano no sería nada sin la hermana Monse. Él me está viendo ahora por Zoom y pone el pulgar. Y él sabe que esto es una verdad. Así que damos gracias al Señor. De igual manera que yo no sería nadie sin mi esposa. Mi esposa también es mi gran, profunda y bendita bendición. Aunque también es mi bendita irritación. Bueno, ya hablaremos un día de esto. Ahora no es el momento. Vamos a orar. Amado Dios, gracias. Mi corazón late en tu presencia. Mi vida respira tu oxígeno. Mi cuerpo se afecta y el vello se me eriza. Y tengo esta experiencia bendita. Oh, gloria a tu nombre. Mi parte física reacciona y me testifica que tú estás aquí y ahora. Pero mi corazón se doblega ante ti. Mis emociones se afectan, Señor. Porque por gracia, de una manera milagrosa, los que deberíamos estar separados, debiéramos de sentir tu odio. Debiéramos de sentir tu desprecio. Debiéramos de sentirnos desamparados de manera justa. Gracias a nuestro Señor y Salvador Jesús, que sufrió todo lo que nosotros merecíamos sufrir. En una eternidad Él lo sufrió en 6 horas. Gracias a que Él cargó la cruz. Gracias a que Él bebió completamente esa copa de tu ira por nosotros, ya que removió sobre nosotros su justicia. Nosotros ahora hemos sido santificados, justificados y tenemos paz contigo. Gracias. Te alabamos en esta mañana. Te glorificamos en esta mañana. Te exaltamos en esta mañana, Señor. Oh, te damos alabanzas, te damos gloria y te damos honor, Señor. Nuestra boca no puede hacer otra cosa, Señor, que publicar, que anunciar, que proclamar aquello de lo que tú has hecho abundar en nuestro corazón. Gratitud por todos los beneficios recibidos y ese gran, perfecto beneficio en mayúsculas eres tú, Señor. Te alabamos, Señor. Y yo quiero rogarte en esta mañana por mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que tú sigas interviniendo en sus vidas. Oh, yo ruego que tus manos estén extendidas, modelando, moldeando a mis hermanos, pastoreando a mis hermanos. Oh, gloria a tu nombre, purificándonos en tu santidad, Señor, santificándonos y corrigiendo nuestro paso. Así que ahora toca lo que debemos de hacer. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por la ofensa a tu nombre. Oh, perdónanos, Señor. Perdónanos. Nos arrepentimos. Esta experiencia de amarte y pecar es tan horrible que nos hace gritar: ven pronto, ven pronto. Ven pronto al encuentro de tu esposa, ven pronto al encuentro de tus hijos, ven pronto a nuestro rescate. Oh, lleva, Señor, pronto a cumplimiento la promesa de tu advenimiento. Oh, te lo rogamos, Señor. Tu iglesia dice: ven. Ven, Señor, pronto por nosotros, porque anhelamos ser despojados de este cuerpo que todavía es sensible al pecado, de esta carne. Anhelamos dejar de ofenderte. Anhelamos dejar de manchar tu nombre. Anhelamos dejar de ser una contradicción.
Lo anhelamos, Señor. Anhelamos ver tu rostro. Anhelamos, Señor, encontrarnos contigo sin los estorbos de nuestra carne. Así que nos humillamos, te pedimos perdón, Señor, y te rogamos que en esta mañana tú nos vuelvas a limpiar, nos vuelvas a purificar y vuelvas, Señor, a llenar nuestro corazón de anhelos correctos. Señor, llénanos de profundos, apasionados o altos anhelos correctos, Padre mío, para seguir peleando, luchando, defendiéndonos en contraposición de los anhelos de nuestra carne. Oh mi Rey, que nuestra vida sea una vida vivida delante de ti, una vida vivida delante de tu rostro. Oh Padre, en el nombre de Jesús, esa vida que la definen en latín corandeo, mi vida vivida delante de tu rostro, delante de ti. Ayúdame, Señor, y ayuda a mis hermanos, por favor, te lo ruego. Ayuda a todos los que, por gracia, por tu divina providencia, puedan ver este vídeo o estén a través de los medios como Facebook, no lo sé. Atráenos. Atráenos. Como la abeja que es buscada, Señor, y es desenredada y es vuelta a traer al redil. Te ruego por todos aquellos que están fuera, por todos aquellos, Señor, que han caído, por todos aquellos, Señor, que andan enredados o que están en una situación de peligro. Tus manos se extiendan y los atraiga una vez más a ti. Padre, te lo rogamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Es ponernos a orar y llegar a esa conciencia de estoy en casa. Es esa conciencia de decir estoy en los brazos, en el seno de mi Señor. Nunca dejo de estar en el seno de mi Señor, nunca dejo de estar en su casa, nunca dejo de estar en su presencia. Pero es verdad que la vida aquí en la tierra, nuestra vida cotidiana, pues nos hace perder la perspectiva, nos hace perder a veces pues esa conciencia, y gloria a Dios por poder orar. Amén, hermanos, gloria al Señor por poder arrodillarnos delante del Señor y venir al encuentro. Amén. Bueno, como les decía, ustedes saben que me gusta pues alabar al Señor y cantarle, pero no tenemos hoy aquí el instrumento, así que vamos a dar paso a la exposición de la palabra. Amén. Así que abran la palabra del Señor por la primera carta del apóstol Pedro. Saben que nosotros pues predicamos de una manera expositiva la palabra del Señor, una manera expositiva y secuencial. Así que es una bendición. Es una bendición no estar a expensa de emociones, sentimientos, a expensa de aparente sabiduría para decidir qué hay que predicar la próxima semana, ¿no? Creo que es una bendición poder someternos los predicadores a la palabra de Dios, a la secuencia de la palabra del Señor, y saber y descansar que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil. Amén. Para redarguir, para edificar, para exhortar y para dar crecimiento al pueblo del Señor. Así que es una bendición predicar expositivamente, porque le voy a decir una cosa. Si yo tuviese que elegir predicar un texto, yo no elegiría predicar este texto nunca. Sería capaz de sentarme con los hermanos y hablar, como lo he hecho a veces con los hermanos, de algún texto pues conflictivo o algún texto difícil de entender. Sí, en una mesa podemos hacerlo, pero ponerme a predicar de un texto como este, yo creo que parte de este texto es, creo que de los textos más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Así que la predicación expositiva hace que el predicador esté obligado a exponer toda la palabra, y el predicador sea un siervo de la palabra del Señor, y no como en otras, hay otras maneras de predicar que creo que deben de ser sustituidas por la exposición
de manera expositiva la predicación, en la que el predicador utiliza la palabra y hace a la palabra sierva suya. No es este nuestro caso. Nosotros queremos ser siervos de la palabra. Esto es lo que debe de ser un predicador. Amén. Así que animo a aquellos que Dios les ha llamado a predicar la palabra del Señor, pues hacerlo de manera expositiva, secuencial, y descansar por fe en la autoridad, capacidad de Dios de pastorear a su pueblo texto a texto. Amén. Pasaje a pasaje dentro de su contexto natural. Así que les invito a leer la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3. En el versículo 18 en adelante. Dice así: porque también Cristo padeció solo una vez por todos los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Padre, yo te ruego, Señor, una vez más, que lleves a cabo el milagro de tomar al inútil y hacerle útil en tu mano. Te ruego, Señor, por tus misericordias. Te ruego, Señor, que tú tomes a este inútil y tú me puedas utilizar en favor de tu pueblo, porque mi anhelo es que tu pueblo oiga tu voz. Mi anhelo, Señor, es que tu pueblo sea guiado a través de tu palabra, y para ello, Señor, necesitamos tu intervención y tu asistencia. Ayúdanos, Señor, a entender de una manera más correcta a través de tu palabra quién eres tú. Ayúdanos de una manera más correcta a entender a través de tu palabra cuál es tu voluntad. Y ayúdanos de una manera correcta a través de tu palabra a entender cómo nosotros debemos de vivir para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, en tus manos me encomiendo como un inútil, como alguien que no está capacitado, que no sirve para esta labor, pero creo, descanso en tu poder ilimitado, Señor, para hacer tu obra a través de tu palabra. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, como sabéis, la carta del apóstol Pedro es una carta que su tema general es esperanza. Y es necesario, ya que el contexto en el que los hermanos que reciben esta carta están viviendo es un contexto de persecución, es un contexto de sufrimiento, es un contexto de desánimo quizás. Bueno, todo lo que tiene que ver con que a causa de el compromiso que tienen los creyentes con el nombre del Señor, ellos son perseguidos, ellos son acusados de manera falsa, ellos son expulsados de las ciudades donde han perdido trabajo, donde han perdido recursos, donde han perdido el lugar donde pueden morar con sus familias, sus casas, y han tenido que salir de su ciudad. En el capítulo 1, el apóstol Pedro se encarga de ponernos en contexto en la situación en los que reciben la carta están. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia
en Bitinia y en Asia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bueno, pues hace referencia a la Turquía de hoy. Los hermanos tienen que salir, son expulsados, son perseguidos, lo han perdido todo y aquí siempre hay que meterse en sus zapatos. Les ha tocado, por gracia, por decisión soberana, les ha tocado sufrir. Y el apóstol Pedro, un pastor que ama las almas, un pastor que ama lo que Dios ama, un pastor que está preocupado del pueblo que ha sido esparcido y perseguido, tiene una intención muy clara en esta carta. Es darles esperanza en el cuidado soberano de Dios en medio de su persecución. Y de una manera muy intencional, él va intentando grabar, que se cale en el corazón de los que están siendo perseguidos, de los hermanos, pues que ellos han sido llamados a sufrir por Cristo. Y en estos textos que vamos a leer, el apóstol Pedro sigue haciendo hincapié en que necesitan ser fortalecidos para sufrir. Deben de ser fuertes en medio del sufrimiento. Esto es una petición un poco extraña, ¿no? Ser fuertes en medio del sufrimiento, ya que el sufrimiento lo único que hace es debilitarnos. El sufrimiento nos desgasta. El sufrimiento confronta nuestra determinación. El sufrimiento es una espada que viene a golpear de manera contundente sobre nuestra determinación, fuerza y propósito. Así que el apóstol Pedro, de una manera muy intencional, les está gritando de parte del Señor: fortaleceos en medio del sufrimiento. Necesitáis ser fortalecidos en medio del sufrimiento. Así que diré como paréntesis primario, si hay alguno de nosotros que pues está sufriendo y está sufriendo por el nombre del Señor, quiero decirte que esto no es algo extraño. Quiero que te deshagas en primer lugar de la tentación, quizás luego hablaremos de esto, que viene de parte del diablo, de las tinieblas, que viene a poner en duda el perfecto cuidado del Señor por tu vida. Quiero que te defiendas de una manera contundente, porque el diablo querrá que creas, él quiere que tú creas que estás en medio del sufrimiento o por el abandono de Dios, o por el juicio de Dios, o porque no sé cuántas razones que vienen a poner en duda tu fe, tu confianza, vienen a intentar robarte el gozo del Señor. Ya que la Escritura nos enseña que el gozo del Señor es nuestra, ¿qué? Nuestra fortaleza. Amén. No hay nada más débil que un creyente sin gozo. Y el gozo está en la presencia del Señor. Así que el enemigo, entendiendo esto, va a utilizar de un montón de tramas para evitarte que puedas estar a los pies del Señor, admirando la hermosura de su gloria, para que esto impida tu gozo. Si hay alguno de los hermanos que se encuentra débil, que es consciente de su debilidad, te voy a pedir que hagas un examen. Examina cómo está tu vida de comunión con el Señor, y una cosa será el resultado de otra, y esto son matemáticas. Poco gozo es el resultado de una falta de comunión con el Señor. Una profunda comunión con el Señor resulta en una profunda experiencia de gozo. Desde aquí yo te llamo, te animo, te aconsejo que hagas un intercambio en tu agenda. Intercambia tu ociosidad, intercambia tu superficialidad, tu entretenimiento, por estar en tiempo de calidad en la presencia del Señor. Y vas a notar, vas a poder experimentar que va a haber un cambio en tus fuerzas, va a haber un cambio en tu determinación, va a haber un cambio en tu actitud a la hora de vivir en esta tierra para la gloria del Señor, y el cambio lo traerá el deleite en el Señor, que tendrá como resultado tu gozo. ¿Saben qué? Yo estoy siendo fortalecido en esta mañana con vosotros.
yo me siento animado, yo me siento pues que mi determinación pues se enfoca de una manera correcta y se fortalece. Bueno, es que cuando uno entra en la presencia del Señor, uno empieza a ver cómo sus músculos espirituales empiezan a definirse. Amén. Así que, hermano, no olvides de gozarte en el Señor, que esto se traduce en tu continua fortaleza. Amén. Y recuerda que la trampa del enemigo para mantenerte débil, para impedir que tú seas y cumplas con el propósito para el cual el Señor te ha salvado, que es que vivas para la gloria del Señor, que cuentes al mundo la gloria de la hermosura, de las perfecciones del Señor, que seas un medio de gracia para tu casa, que seas un medio de gracia para tu esposa, que seas un medio de gracia para tus vecinos, que seas una expresión contundente del Evangelio, que luzca de una manera correcta el Evangelio en ti. El enemigo tratará de desviarte, de apartarte, de entretenerte, para mantenerte lejos de la presencia del Señor. Esto se traduzca en una debilidad profunda, en una falta de gozo y al final querer interrumpir la labor que tenemos de por vida. Amén. Así que la intención del apóstol Pedro es fortalecer a los hermanos en base a una razón: los sufrimientos de Cristo. Si estás en medio de los sufrimientos, sepas que no es algo extraño, que es parte de nuestra responsabilidad aquí en la tierra, es parte de nuestra experiencia cristiana, es parte de pertenecer al pueblo del Señor, ser la simiente de Dios, porque hay otra simiente, y esa simiente es la simiente de las tinieblas, que no cesará de intentar herir, su intento de menoscabar, su intento de estorbar, su intento de matar a la simiente de Dios. Aunque esto es imposible, ya que no estamos abandonados, no somos huérfanos, no nos dejaron en este mundo para que nosotros con nuestras fuerzas o nuestras capacidades siguiéramos adelante, sino que estamos en medio del cuidado perfecto del Señor. Él prometió: yo estaré contigo. ¿Cuánto? Todos los días. Amén. Esa palabra que el Señor le da a través de los profetas: no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo. Él está contigo, hermano. Que nada ni nadie ponga en duda la promesa fiel, verdadera del Señor. Él está contigo, estés donde estés. Estés en las circunstancias en las que estés. Estés rodeado de un montón de gente aplaudiéndote, o estés rodeado de un montón de gente acusándote. Tengas un montón de personas a tu alrededor, o de manera temporal estés viviendo un tiempo de soledad. Sepas que hay uno que ha prometido no abandonarte. ¡Oh, gloria a Dios! Amén. Miren, no es que ha prometido no abandonarte, no es que está cerca de ti, sino que las Escrituras nos dan una verdad que a mí me funde los plomos. Él ha hecho de nuestra vida su templo, habita en nosotros, somos su tabernáculo. ¡Wow! Gloria al Señor. Amén. Por eso decía el apóstol Pablo: nada ni nadie me separará, nada ni nadie me separará de su amor. Así que vives todo lo que vives en el marco de las manos de Dios, que viven abrazándote, llenas de amor y gracia en cada momento de tu vida. Amén. Así que el apóstol Pedro quiere que ellos sean fortalecidos en una razón que está más allá, mucho más allá de lo que ellos puedan incluso entender. Amén. Así que para poder entender de qué se trata este texto, necesitamos ver cómo se relaciona con lo que va antes y lo que viene después. Yo sé que este texto ha sido muy mal interpretado por algunos, pero necesitamos estar en el contexto. Esta es la manera correcta a la hora de poder
entender cualquier texto de las Escrituras. Amén. Así que justo antes, en el versículo 17 del capítulo 3, si lo tienen ahí, Pedro llama a los cristianos a sufrir si es la voluntad de Dios para ellos. ¿Ves? La palabra ahí es sufrir si es la voluntad de Dios para ellos. Es mejor, si Dios así lo quiere, que sufras por hacer el bien que por hacer el mal. Así que, aunque a veces, pues, muchas teologías, muchas, no sé, confesiones de fe, muchas iglesias, de manera errónea, lo único que están haciendo es extraviando, debilitando a los creyentes, porque les están haciendo creer que la vida aquí en la tierra, en el Señor, es una vida de rosas, es una vida de éxitos, es una vida de éxitos humanos, es una vida de, pues, de confort. Nada tiene que ver con las Escrituras. Ellos tienen que saber que es mejor sufrir si Dios lo quiere, es decir, a veces Dios quiere, Dios permite que suframos aún haciendo bien. Así que a veces es la voluntad de Dios que suframos por hacer lo correcto. Esto no es algo fácil de escuchar, yo lo sé, pero necesitamos ayuda con esto, necesitamos comprensión y necesitamos aliento y esperanza si Dios quiere que suframos por hacer lo correcto. Quizás estés haciendo lo correcto y quizás, si no lo has entendido de una manera bíblica, te preguntes por qué. Bueno, pues Dios elige que en momentos de nuestra vida, haciendo lo correcto, suframos, y ese sufrimiento tiene un propósito. Entonces, eso es lo que dice el versículo 17. Entonces, el versículo 18, Pedro comienza con este párrafo diciendo, porque también Cristo. Venimos de decir, es mejor si Dios lo quiere que suframos por hacer el bien. Esto si Dios lo quiere, mejor que por hacer el mal. Y dice el texto posterior, entonces, en base a esto, entonces, porque también Cristo, murió, padeció por los pecados, una vez por todos. La palabra por qué nos muestra que Pedro está comenzando a explicar por qué a veces es la voluntad de Dios que nosotros suframos haciendo lo correcto. Así que entonces el párrafo comienza con una explicación a una razón para el llamado a sufrir. Como Cristo ha sufrido, nosotros como cristianos también debemos de sufrir por hacer lo correcto. Cristo sufrió por hacer lo correcto. Y de ahí que nosotros debemos de poner el pie también en sus pisadas por elección divina. Habrá momentos en los que Dios elija que nosotros, representándole a Él, también suframos por lo correcto. Así que debemos de observar entre el párrafo 17 y luego el párrafo que le sigue, que es el capítulo 4, versículo 1, que es el versículo siguiente, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La siguiente unidad comienza, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos vosotros del mismo propósito, es decir, el propósito de sufrir por hacer lo correcto como Cristo ha sufrido. Así que, hermanos míos, justo antes del texto, en el versículo 17, el justo debe de sufrir por lo correcto. En el punto del capítulo 4, versículo 1, es un llamado a prepararnos para sufrir por hacer lo correcto, si es la voluntad de Dios. Así que, ármense con este propósito. Y el eslogan o el título sería preparados para sufrir. ¿Estás preparado para sufrir por el Señor? Ten cuidado, esta corriente de este mundo está siendo utilizada por las tinieblas para todo lo contrario, para estorbarnos en nuestra capacidad de sufrir haciendo lo correcto por el Señor.
nos hace ser débiles. ¿Por qué? Porque nos hace estar enfocados en nosotros mismos. Estamos en la cultura del yo, el para mí. Todo tiene que ver con cómo yo me siento, todo tiene que ver con cómo me favorece, cómo me lo paso, cuáles son mis emociones en esta situación. Y este mundo está siendo utilizado por las tinieblas para debilitarnos, para hacernos hombres infantiles, mujeres infantiles, sin capacidad para el sufrimiento por lo correcto. Así que el apóstol Pedro está preparando a los hermanos que están en medio del sufrimiento, preparándolos para sufrir. Así que entre estos dos llamados a sufrir viene nuestro texto. El punto principal de estos versículos es ayudarnos a prepararnos para sufrir con Jesús por hacer lo correcto, no por hacer lo incorrecto. Cuidado, hermanos. Seguramente que cuando examinas las razones por las cuales sufren, un gran por ciento en el siglo en el que vivimos no es por hacer lo correcto. Y cuando sufrimos por no hacer lo correcto es un llamado del Señor a poner nuestro pie en la rectitud. Aun cuando sufrimos por hacer lo incorrecto, de alguna manera el Señor utiliza nuestro sufrimiento en lo incorrecto para exhortarnos. Ya que la semana pasada estuvimos hablando acerca de que si hacemos el bien, ¿no seríamos bendecidos? La intención de Pedro en este texto es ayudarnos a armarnos con la fe para sufrir por Cristo y su reino. Así que, miren mis hermanos, los primeros 3 siglos como iglesia, a pesar de todas las cosas desconcertantes en estos versículos, no debemos de olvidar este punto. Los primeros 300 años de la iglesia, que se extendía como un reguero de pólvora. La primera predicación del apóstol Pedro, hay 3.000 personas que vienen al encuentro del Señor. Pero ¿saben una cosa? Todo cristiano sabía que tarde o temprano tendría que testificar de su fe a costa de su vida. Esta era la iglesia emergente. Esta era la iglesia en sus comienzos. Esta era la iglesia fuerte, esta era la iglesia bien encauzada, esta era la iglesia con un carácter bíblico. Y esa iglesia sabía, hermanos, en medio de su gozo, en medio de su extensión, alcanzando a millares de personas, sabían que tarde o temprano tendrían que testificar de su fe a costa de su vida. Solo piénsalo, hermano mío. Imagina hacer evangelismo en un contexto en el que no puede hacerse ninguna promesa a las personas de que les irá mejor en la tierra por conocer al Señor. Pero si creen en el que les ofrece esta bendita vida, también les ofrece una vida de riesgo. ¡Oh! ¿Cuánto necesitamos preguntarnos qué se ha predicado en los púlpitos? ¿O qué se está predicando en los púlpitos? Debemos de hacer un examen de cuál está siendo el mensaje evangelístico. El mensaje evangelístico, tristemente, en un gran por ciento es venir, que Dios está preocupado por tu bienestar aquí en la tierra, y Dios te va a dar una gran casa, y Dios va a darte salud, y Dios te va a dar todo aquello que tú deseas de una manera carnal para seguir disfrutando tu vida aquí en la tierra sin ningún enfoque en la evangelización, en la salvación de las almas, en ser confrontación a este mundo de tinieblas. ¿Eso nos dice algo acerca de nuestro mensaje y métodos evangelísticos? Bueno, eso era normal en el contexto de esta carta. Y en la mayoría de los lugares del mundo, la mayor parte del tiempo, incluso hoy, hermanos. Pero hemos inventado nombres para lugares donde es peligroso ser cristiano. Esto es ahora. Y se le llaman países cerrados. Países como China, como Corea del Norte, como los países árabes. Y hemos llenado a los hermanos de temor a ir a esos lugares a predicar el Evangelio, porque ir a predicar el Evangelio es ponerse en riesgo. Ir a predicar el Evangelio es perder la vida.
a mí me sorprende, a mí me da una experiencia vergonzosa ajena cuando alguien desde un púlpito dice que lo difícil es vivir ahora en este tiempo lleno de muchísimas provisiones y que lo fácil es testificar acerca del Señor en los lugares perseguidos. No, hermanos, esto es una vergüenza y no se debería de decir, a no ser que hayas sido tú alguien que has estado en esos países en persecución, que hayas perdido tu familia, el trabajo, hayas estado pasando años en prisión por el Evangelio y hayas tenido tu vida, tu integridad física en riesgo. Nuestros hermanos están sufriendo por el Evangelio. La iglesia del Señor está siendo perseguida. Hay muchos lugares donde en este preciso momento, gloria al Señor, hay hermanos nuestros reunidos en los países donde hay persecución y están a escondidas, porque si alguien se entera, van presos o son asesinados o son separados de su familia. Pero nunca el sufrimiento para la iglesia del Señor ha sido un estorbo para servirle, para anunciarle, para disfrutar de la presencia del Señor de una manera correcta. Hemos tomado nuestra suposición falsa de que la seguridad es normal y yo debo de vivir en medio de la seguridad y lo hemos usado para definir hacia dónde puede avanzar la misión de la iglesia. ¿Dónde debe avanzar? Donde no hay obstáculos. No, hermano. Benditos sean los pies, como decía el hermano, de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio, de los que se comprometen, de los que ponen su vida en riesgo, de los que van a lugares donde nadie quiere ir porque son problemas. Bueno, hermanos, servir al Señor en el ministerio, servir al Señor en la evangelización, servir al Señor cuidando alma, es ponerse en riesgo. En la mayoría de los casos, en un gran número de casos, pues es un dolor de cabeza, es una irritación, es que te traicionen, es que los hermanos se molesten aún cuando quieres hacerle el bien. Y hay gente que huye de esta responsabilidad por el motivo de el precio a pagar en sufrimiento. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo nos vamos a olvidar? Y aquí el apóstol Pedro acude a esta verdad para ayudarles a ellos y capacitarles en medio del sufrimiento. Nuestro Señor y Salvador Jesús sufrió lo indecible para la bendición de mi vida, de tu vida, de nuestros hogares y de todo su pueblo. Una negación a sufrir por el Evangelio es una vergüenza o es avergonzar a los sufrimientos que nuestro Señor y Salvador Jesús sufrió por nosotros. ¿Qué es lo que debe de llenarme de capacitación? Debe de poner en mi corazón determinación, debe de poner en mí fe y fortaleza en medio del sufrimiento, mirar a mi Redentor como ocupó mi lugar siendo justo por los injustos, el santo por los depravados, y sufrió de una manera horrible para bendecir a su pueblo. El texto dice para atraernos a Dios. No sé, hermanos, quizás el Señor te haya llamado en una circunstancia difícil, quizás desde el hogar, quizás ser esposa con un esposo no convertido, o ser madre soltera con hijos no convertidos, o ser, no sé, aplícalo. Incluso hay gente que le da miedo a predicar el Evangelio o establecer normas bíblicas en su hogar porque va a traer perjuicios, porque no quieren sufrir. No, hermanos. Esto no quiere decir que lo hagamos sin sabiduría, sin amor, sin paciencia, pero lo que no significa nunca es que no lo hagamos. Amén. Pastores que callan en su iglesia cuando los miembros no están viviendo conforme a la voluntad del Señor por no sufrir. Me he llegado a tener la experiencia de personas que han caído de una manera grave en inmoralidades sexuales y después de confesármelo me han pedido que me calle, que no diga nada, porque no quieren sufrir las consecuencias. Pero esto no es posible. Esto no es honesto. Hemos sido llamados a dedicar nuestra vida a la gloria y la honra del Señor, y eso en muchos momentos traerá sufrimiento. Sufrir por Cristo es un honor. Sufrir por Cristo, ¿saben qué?
es lo normal. Sufrir por Cristo es sufrir por ser cristianos. Es normal, no anormal, que los cristianos sean odiados. Jesús dijo algo muy radical en Mateo, en el capítulo 4, versículo 12. No te sorprendas cuando te sobrevenga la prueba de fuego como si algo extraño te estuviese sucediendo. Es decir, cuando estés en medio de la prueba, cuando estés sufriendo por el Evangelio, no te sorprenda como, ¿y esto qué ha pasado? No te sorprenda como algo extraño. Pedro está trabajando en esta carta para decir que somos extranjeros y exiliados aquí, y que no es sorprendente y no es anormal cuando los poderes culturales injurian el cristianismo, cuando somos perseguidos, cuando no se puede, quieren impedir que digamos que un niño es un niño y una niña es una niña, que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Quieren impedir, hermanos míos, que digamos que una relación sexual es pecaminosa, que no es un matrimonio la unión de un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Y te voy a avisar de algo: en cuanto avancen los tiempos, la persecución se va a endurecer. Posiblemente dentro de unos años los propios siervos del Señor, los hermanos y hermanas que hablen estas verdades, acabarán yendo a prisión. Pero ahora, hermano mío, te tienes que armar de este mismo sentimiento, de este mismo sentir que Cristo tuvo por nosotros. Y esto es lo que el apóstol Pedro les dice: por tanto, por la razón de que Cristo murió por nosotros, fortaleceos y capacitaos para el sufrimiento. Mateo 10, 25 dice: si a la cabeza de la casa han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los miembros de su casa? Hermanos, si esto hicieron con la rama verde, ¿qué no harán con nosotros? La gran pregunta es, ¿lo has entendido? ¿Has entendido que el inocente sufrió por los culpables? ¿Has entendido el grito de la cruz? ¿Has entendido el Padre, perdónalos? ¿Has entendido el consumado es? ¿Lo has entendido? ¿Has entendido los sufrimientos de nuestro Señor Jesús, que tenían un propósito de llevarnos al Padre cuando nosotros estamos separados? Ahora toca que nosotros, hermanos, le imitemos y también seamos capaces de sufrir por Cristo como cristianos. Así que este texto y en toda la carta Pedro está trabajando para ayudarles y para ayudarnos a nosotros a estar listos para sufrir si Dios así lo desea. Por esto se escribieron los textos 18 al 22. Dice, te voy a dar 5 maneras en las que Pedro nos prepara para el sufrimiento. Veamos 5 formas en que Pedro nos fortalece para esa posibilidad. Primero recuerda que Cristo sufrió. Primero insiste en que no olvidemos que Cristo, nuestro gran Rey Salvador, sufrió. Mejor es, si Dios lo quiere, que padezcáis por hacer el bien que por hacer el mal, porque también Cristo padeció. A lo largo del Nuevo Testamento, la mentalidad del cristianismo es: nuestro Señor sufrió, lo seguiremos en el sufrimiento. Amén. ¿Eres de los que solo siguen a Jesús si hay éxito, si todo va bien, si todo es conforme a lo que creías, entendías, soñabas, si es conforme a tu bienestar? ¿O eres de los que entiendes que seguir a Jesús también es seguirle en el sufrimiento? Miren, Hebreos nos dice: padeció fuera de la puerta. Hebreos 13, 12, 13. Salgamos pues con él fuera del campamento, llevando su oprobio. El hermano mío sufrió en aquel monte Calvario, y sufrió de una muerte vergonzosa.
y la gente se avergonzaba de él y le dejaron solo, aún sus propios discípulos. Él quedó solo para que tú y yo nunca quedemos solos, para que siempre le tengamos a él. Y dice el texto, él padeció fuera de la puerta. ¿Lo has entendido? Sí. Salgamos pues nosotros con honor afuera también del campamento, fuera de este mundo, llevando el oprobio, separándonos de ellos. Tienes a Jesús diciendo, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8, versículo 34. Yo llevo la cruz. Lleva cruz tú ahora. Esto es lo que el Señor Jesús dijo. Yo llevé la cruz, ahora la cruz también debe de llevarla tú. Amén, hermano. Preciosas verdades. Así que el primer estímulo para prepararnos para el sufrimiento por hacer lo correcto es que esto es lo que le sucedió a Jesús. El hombre más grande, más amoroso, solidario, veraz y santo que jamás haya existido, sufrió. Segundo punto es que Cristo ha triunfado y nos ha llevado a salvo ante Dios. Alguien podría preguntar, ¿por qué alguien se convertiría en cristiano si lo que podría ofrecerle es que las cosas en este mundo probablemente le irán peor? Para ello, perdón, voy a apagar el móvil. Las mayores necesidades de los hombres no es vivir mucho tiempo en la tierra y estar cómodos. Esto es lo que nos hace creer, pues, este mundo, que la mayor necesidad es esta: estar lleno de comodidades. Sin embargo, la mayor necesidad humana es tener nuestros pecados perdonados y superar nuestra separación de Dios. Y vivir para siempre con fidelidad en su presencia, en lugar de vivir para siempre en la miseria del infierno. Así que eso es 10.000 veces más importante que vivir mucho tiempo en la tierra y estar cómodos durante trillones de años sin existencia. ¿Qué es lo más importante? Vivir para siempre con nuestros pecados perdonados en la presencia de nuestro Dios. Esto es lo que logra la muerte de Jesús en el versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Así que, fíjate en esto, Cristo murió por los pecados. Esto es lo que me separa de Dios. Lo que te separa de Dios es nuestro pecado. Esta es nuestra mayor necesidad. Esto es lo que logra la muerte de nuestro Señor Jesús. Así que, Isaías 59:2 dice, vuestra iniquidad, nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y nuestro Dios. Esto es mucho más aterrador que sufrir por causa de la justicia. Alguien debe decir, no quiero sufrir por causa de la justicia. Yo te diré, pues hay un momento en que el hombre sufrirá eternamente y para siempre. Es peor sufrir la ira de Dios porque mis pecados no hayan sido perdonados. Por eso Jesús murió. Por eso, hermano mío, murió por los pecados. Esto es lo más importante, ya que este es mi mayor problema. No tengo que morir en mis pecados. ¡Gloria a Dios! Esta es la gran noticia del Evangelio. Cristo murió por mis pecados. Yo ya no tengo que morir por mis pecados. Yo ya no moriré en pecados. Yo ya no existiré eternamente separado de Dios. Yo no sufriré desconsuelo eterno. La ira de Dios no será derramada sobre mí. Yo no experimentaré ni el lloro ni el crujir de dientes, sino que experimentaré el encuentro cara a cara con mi Dios eternamente y para siempre. No tengo que morir en mis pecados. Hay perdón. Amén. Así que Cristo murió, el justo por los injustos, dice el texto. Su muerte fue sustitutoria. Él tomó mi lugar. Esto es lo que está haciendo el apóstol Pedro, le está llevando a esta realidad. Porque entender de una manera correcta los sufrimientos de Cristo por nosotros es lo que nos capacitará para sufrir haciendo lo correcto si es la voluntad de Dios. Amén.
Cristo murió, el justo por los injustos, Él tomó mi lugar. Estuvo bajo la ira y el castigo que yo merecía y lo soportó por mí. ¿Cómo olvidar, hermano, Isaías 53? El siervo sufriente. Él fue molido por mis pecados. ¿Entiendes el lenguaje? Fue molido por mis pecados. Fue desintegrado por mis maldades. Esto es lo que merecíamos. Ser molidos eternamente. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos, dice el texto, el castigo de nuestra paz, fue sobre Él. Mientras Él sufría el castigo, como un pecador siendo inocente, era depositada sobre nosotros la paz que nunca habíamos experimentado. ¿Sabes qué? Ni tú ni yo jamás hubiésemos conocido la verdadera paz si Él no hubiese sufrido. Paz. Verdadera, eterna paz. Su muerte, hermano, fue absolutamente... Él fue inocente. Todo fue por los pecados de otros y no por los suyos propios. Amén. Cristo murió una vez por todos los pecados. Es decir, su muerte fue definitiva. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Amén. Suficiente para lograr el perdón de todos los que creen en Él. Oh, no sé si hoy estás en una situación donde has caído en pecado y no eres capaz de perdonarte a ti mismo. Ve a la cruz y mírale a Él, muriendo por tus pecados pasados, presentes y futuros. Arrepiéntete allí. Amén. Y ve al sepulcro que quedó abierto, que es el testimonio de que la justicia del Padre ha sido satisfecha. Por lo tanto, Él no tiene que ofrecer nunca más otro sacrificio. La obra fue llevada a cabo. Era todo lo que era necesario para quitar la culpa de mis pecados. La deuda se pagó en su totalidad. Amén. Yo me gozo, hermano mío, porque soy parte de ese número de hombres y mujeres cargados de maldades pecaminosas, sucias, vergonzosas, depravadas. No tengo adjetivos. Cargaba desde la niñez, cargaba con el peso de mis maldades. Como dice el texto, no había paz para el impío. Pero Él vino a mi encuentro. Me hizo oír la voz de su evangelio. Me hizo responder con arrepentimiento y fe. Y Él ha pagado mi deuda en su totalidad. Y esto me lleva a Dios. De ahí que el apóstol Pedro dice esto. Él murió por nuestros pecados. Amén. Para llevarnos a Dios. Así que también Cristo murió por los pecados una sola vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice el texto. Este es el gran consuelo de los mártires y de los cristianos que sufren. Nuestro peor enemigo, el pecado, ha sido derrotado y Jesús ha asegurado de que estemos en la casa del Dios Padre eternamente y para siempre. Buena noticia. Él nos ha llevado a Dios. La separación ha sido eliminada. El velo ha sido rasgado. Amén. La enemistad ha sido quitada. Y ahora tú y yo somos sus hijos, su pueblo, su esposa, su rebaño. Somos su templo, somos suyo. Dios está cerca de nosotros y Él es para nosotros. Nuestras vidas están escondidas en Él. ¿Cómo nos ayudará esto a sufrir? La manera para ayudarnos es porque una de las terribles tentaciones del diablo en el sufrimiento, como dije anteriormente, es hacernos pensar que Dios nos ha abandonado. Lo que está diciendo aquí es, el sufrimiento no es una señal de que Dios nos haya abandonado, se ha vuelto contra nosotros. Cristo cargó nuestros pecados, absorbió la ira de Dios y nos trajo a Dios de una manera salvífica. Amén. El tercer punto, y vamos a ir terminando, les recuerda los días de Noé. La tercera forma en que Pedro
nos fortalece para el sufrimiento es con la situación en los días de Noé. Después de referirse a que Jesús fue vivificado en espíritu, en el versículo 19 dice, en el cual, es decir, en el espíritu también el Jesús fue e hizo pregonar a los espíritus que ahora se estaban en la cárcel o encarcelados, que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unas pocas, es decir, 8 personas, fueron llevadas a salvos a través del agua. Yo sé que hay mucha controversia sobre a qué se refiere esto. Yo te diré lo que pienso y cómo se relaciona todo esto con el punto principal. Creo que se refiere a la época en que la gente de los días de Noé fue desobediente. Se refiere a eso. Burlándose de él como un hombre justo que obedecía a Dios. Como la situación de la vida de los electores o lectores del apóstol Pedro está en la misma situación. Noé predicando por 120 años a un mundo que se burlaba de él. Los hermanos que han sido dispersados y están perseguidos están en la misma situación. El pueblo de Dios predicando el evangelio y siendo perseguido y siendo burlado por la única razón de que son la voz de Dios en la tierra. Y que Jesús, el Espíritu, fue enviado por Dios en esos días. Es decir, predicar en ese pueblo o predicar en ese momento, predicaba a través o por medio de Noé. Así como en el capítulo 11, el Espíritu de Jesús estaba en los profetas del Antiguo Testamento prediciendo su venida, así el Espíritu de Jesús estaba en Noé, predicando a la gente desobediente en los días de Noé. Ahora, esos están en prisión, es decir, en lugares de tormentos preparados para el juicio final. Así que no considero que este versículo se refiera a que Jesús fue al lugar de los muertos y predicó a los espíritus allí, aunque muchas personas sabias y respetables, bueno, lo toman de esa manera, ¿no? Así que yo le daré una razón principal, que es esta. Si el punto de Pedro es que Jesús fue a predicar a todos, no considero que este versículo, estaba leyendo ahora mismo. Si el punto de Pedro es que Jesús fue a predicar a todos los muertos, la pregunta sería, ¿por qué diría que una vez fueron desobedientes en los días de Noé? Allí había miles y millones de espíritus que no habían vivido en los días de Noé. Así que, teniendo o entendiendo que Jesús fue a predicar en los días de Noé a personas que debido a que rechazaron esa predicación, ahora están bajo prisiones a la espera del juicio final. Así que hay 3 formas en que esto fortalece al pueblo de Dios en el sufrimiento. Una es que nunca estamos solos. Nunca, hermano. El Cristo soberano es el primero en estar en medio de las tareas y en medio de nuestro sufrimiento. Él no está limitado por el espacio y por el tiempo. Él estuvo allí predicando a miles de personas antes de estar aquí hablando hoy también. Él estará con nosotros y, como dijo, Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. En China, en Guinea, en el Congo, en Bangkok, en Kazajistán, Uzbekistán, Japón, Papúa, Nueva Guinea, Siberia, Filipinas, Costa de Marfil, Australia, España y Chiclana. Donde sea que sufras, ahora y para siempre, Él te tiene tomado de la mano. Segundo es que es mejor obedecerle y sufrir que desobedecerle y ser echado en prisiones eternas. Recuerda, lo que está pasando en ese texto es que se es dado testimonio a los antidiluvianos en Noé. A esa gente. Y esa gente está ahí por causa de haber escuchado el Evangelio en Noé, haber escuchado el anuncio, la advertencia y haberse burlado o no haber atendido. Como yo digo, cuando alguien no atiende las advertencias, sufre las consecuencias. Así que quiero que sepas esto. Es mejor obedecerle y sufrir, si Él lo quiere, que desobedecerle y ser echado en prisiones eternas. Es lo que sucedió a los espíritus
en los días de Noé. Pensaron que eran una tontería prestar atención al llamado de Dios como lo hizo Noé, cuando Noé les predicó. Así que se mantuvieron cómodos y se mantuvieron confiados hasta que empezó a llover. Esta es nuevamente la razón por la cual las personas pueden convertirse con un mensaje que llama al sufrimiento. Es un sufrimiento que los mantendrá fuera de las prisiones eternas. Te estamos predicando el Evangelio y te estamos anunciando la verdad acerca de Cristo, la verdad acerca de su obra de redención muriendo en el lugar de los pecadores para aquellos que creen sean salvados de prisiones eternas. Hay prisiones eternas, hay un juicio eterno que espera a todos aquellos que se rebelan y no quieren responder con arrepentimiento y fe. Hay un juicio de amargura, de desolación eterna. Y este mensaje es un mensaje que quiere librarte de tu odio al Señor, de tu separación de Dios, de tu pecado, que tendrá como consecuencia el sufrimiento. Y el tercer punto, y terminamos, no es una desventaja para ustedes y para nosotros, por lo menos nuestra iglesia, a ser 8, ya que 8 en el Señor, 8 personas fueron elegidas para ser salvadas. 8 personas fueron escogidas por el Señor. No estamos en una situación de desventaja por ser pocos. Tener a Dios nunca es desventaja. Tener a Dios nunca es estar solos. Tener a Dios es nuestra victoria. A mí me llama la atención que ante esta situación, ante un mundo en los tiempos de Noé lleno de familias, hombres, mujeres, niños, el Señor había puesto su mirada en 8. Amén. Así que no te desalientes. Al contrario, gózate. Eres pueblo de Dios. Miren, somos un 2% en España. Un 2% que declara fe evangélica. Esto no significa incluso que haya un 10% de verdaderos creyentes. Pero Él es el pastor de una manada pequeña. Amén. Él es el esposo de su novia. Y ser pocos no significa estar separados de la bendición de Dios, ya que al contrario, el Señor quiso rescatar de un diluvio a 8 personas, mientras que todos los demás morirían. Quisiera que te unieses a este grupo. No hablo del grupo de 8 personas de nuestra congregación local, sino a este bendito y santo grupo, esta iglesia, la iglesia del Señor a nivel mundial. Que recibieses el mensaje, que te arrepintieses de tus pecados, que fueses consciente de que tu mayor problema es tu maldad contra Dios, no amarle como Él merece ser amado, y que pudieses clamar misericordia y perdón para que Él te rescate. Así que 8 personas fueron llevadas a salvo a través de las aguas, y debe haber sido una tontería ser una minoría tan pequeña, al punto de que creo que si eres una minoría con Dios serás salvo creo, hermanos, que ser una minoría con Dios no es una tragedia. Y hay un momento en el que el Señor cambia las tornas. Aquí quería acabar. Hay un momento en el que el Señor cambia las tornas. El grupo que está siendo perseguido, el grupo que está siendo burlado, el grupo que está siendo menospreciado, el grupo que tiene que correr, el grupo que tiene que esconderse, la iglesia del Señor que está siendo vituperada, la iglesia del Señor que parece que está abandonada. Hay un momento, como en el día del diluvio, en el que el Señor viene al encuentro de su esposa. Y ahora los perseguidores son los que deben de temer. Ahora los que desamparan al pueblo del Señor son los desamparados. Ahora, los que acusan al pueblo de Dios serán acusados por el Dios que es juez de toda la tierra. Así que hay un día, hermano mío, en el que podemos disfrutar de las bendiciones de haber sido perseguidos. Y esto es lo que el apóstol Pedro está dejando en las manos, en el corazón del pueblo perseguido. Amén.
La semana que viene vamos a abordar de una manera más intencional este texto complicado, porque hoy lo único que quería era pues poner el énfasis en que los sufrimientos de Cristo nos capacitan para nuestros sufrimientos por Cristo aquí en la tierra. Amén. Intentaremos explicar todo aquello que tiene que ver con los ángeles, intentaremos explicar toda aquella situación de los espíritus encarcelados, pero no era hoy la intención del sermón, ¿de acuerdo? Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Espero, Señor, que mis hermanos hayan sido bendecidos, confortados. Ayúdanos, Señor, a poder mirarte a ti en medio del sufrimiento, poder ver cómo tú sufriste por nosotros, poder ver, Señor, cómo tú nos has llevado al Padre, y estas verdades acerca de tu sufrimiento nos capaciten a nosotros para que si tú lo quieres, si tú lo decides, si es tu voluntad, Señor, nosotros también suframos por hacer lo correcto. Padre, muchas gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar ahí, queridos hermanos y amigos de Facebook. Nosotros seguiremos estando ahora por Zoom. Así que ha sido una bendición poder estar con vosotros, poder predicar la palabra, y espero que esta palabra pues les haya sido de mucha bendición. Así que el Señor les bendiga y pronto volveremos a estar juntos, pronto volveremos a gozarnos en el Señor en una próxima reunión, ¿de acuerdo? Así que el Señor les bendiga. Vamos a darle a cerrar.